Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Jonathan Kuminga porque está empezando a ganar fuerza esto, parece que como mínimo los equipos están un poco impacientes, ¿no? Y intentando resolver la situación, hay equipos haciendo ofertas a Golden State, los Warriors siguen con esa línea firme de la que no quieren bajarse, ¿no? Kuminga sigue queriendo una cifra que no le ofrece nadie y bueno, la verdad es que la situación es bastante complicada, pero creo que estamos acercándonos a la resolución y por eso quiero recordar, bueno, lo que es la situación de Kuminga y las posibilidades que tienen los Warriors y lo que están ofreciendo ahora mismo los equipos, ¿no? Y bueno, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece muchísimo, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo a alguna pregunta planteada en un vídeo anterior. Y bueno, como veis, estoy de vuelta de visita, ¿no? En casa de mis padres. En verano me paso más tiempo aquí que en Barcelona casi. Hay que escapar del calor. Pero eso, tampoco pasa nada. Más o menos el ritmo de vídeo seguirá siendo el mismo. Pero vamos a empezar entonces hablando de... Uy, perdón. De Jonathan Kuminga. Kuminga es un jugador de 22 años con un talento incuestionable. Y incluso en los playoffs pasados, en esa serie en la que no iba a ganar contra Minnesota porque ya iba a ser complicada de entrada y luego se lesionó Curry, Kuminga vio el campo y aportó. De verdad aportó. Pero sí que es verdad que es un jugador muy unidimensional. Un jugador de 22 años, de corte ofensivo, muy atlético, potente atacando el aro, pero con cero capacidad de tiro. A ver, cero no, porque tirar las tira, pero que con muy poco acierto desde el triple, con cero capacidad de pase, un jugador, bueno, muy limitado. Al final, en cualquier cosa que no sea agarrar el balón y atacar el aro. Aún así, Kuminga a sus 22 años, en su cuarta temporada en la NBA, promedió 24 minutos de juego por partido, 15 puntos, 4 rebotes y medio, 2 asistencias, 3 triples intentados, un 45% de acierto en tiros de campo y un 31% en triples. Y sobre Kuminga, su situación, su percepción, lo único que diré es que también creo que tenemos que ser conscientes de que los Warriors eran el peor equipo posible para Kuminga. Golden State es el equipo, o uno de los equipos de la NBA que más se fundamenta en inteligencia baloncestística, mover el balón, juego colectivo, y Kuminga es lo contrario. No, o sea, Steve Kerr es un entrenador que no quiere ver delante a Kuminga y lo que lo jugó por necesidad, por falta de cuerpos o por obligación, porque el propietario de los Warriors de verdad cree y creía en Kuminga, pero seguramente en un contexto diferente Jonathan Kuminga estaría muchísimo más valorado. Esto es algo a tener en cuenta y por eso es lógico que hay equipos con interés en probar suerte, porque Kuminga podría ser una estrella ofensiva, nunca una primera espada por lo que él tendría que redondear su juego, y tiene 22 años, tiene margen de desarrollo, pero no creo que Kuminga vaya a ser nunca un pasador de alto calibre, y a nivel defensivo tiene el físico, tiene la capacidad, tampoco es que haya mostrado tanto, pero eso, Kuminga es un jugador interesante que es normal que haya equipos interesados en él, ¿no? Y recordando un poco cómo funciona el tema de Jonathan Kuminga, por su salario, en un single trade por parte de los Golden State Warriors, aplicaría la Base Year Compensation, y eso lo que hace es que si Jonathan Kuminga firma un contrato en el que supere su salario actual, que solo es 7 millones con algo, o sea que lo va a superar por un 20%, el salario que sale de Kuminga, o sea, el salario que está recibiendo el equipo que lo absorba en un single trade, equivale a, bueno, el salario que firme real. Imaginaos que Kuminga firma 20 millones, pues los Suns, que son un equipo que se dice que está interesado en Kuminga, estarían absorbiendo un salario de 20 millones, todo correcto. Pero para Warriors cuenta solo la mitad. O sea, cuenta como si están enviando un salario de 10 millones. Que esto no es lo mismo, o esto no quiere decir que solo puedan absorber 10 millones de dólares en salario. Luego aplican las reglas de un intercambio normal. O sea, funciona como si los Warriors estuvieran intercambiando un jugador que cobra 10 millones y hay un margen adicional sobre ese salario de 10 millones con el que se puede operar. De hecho, en la CBA actual el margen ha subido bastante, con salarios entre 7 millones y medio y 29 millones, porque básicamente si intercambia a Jonathan Kuminga, el rango va a estar ahí seguro siempre, va a estar siempre entre 7 millones y medio y 29 millones, lo que es la mitad del nuevo salario de Kuminga. Tienen un margen de añadir 8 millones y medio al salario que están enviando. O sea, imaginaos que los Warriors están enviando a Kuminga un single trade cobrando 30 millones. Vamos a volver a esta pantalla. Estos 30 millones para los Warriors contaría como si estuvieran enviando 15 millones de salario, pero luego le pueden sumar 8 millones y medio, con lo que realmente pueden absorber hasta 23 millones y medio de salario. Esto hace que sea un poco más fácil cuadrar los salarios por un lado y por otro, porque el equipo que está absorbiendo a Kuminga cobrando 30 millones obviamente tiene que liberar bastante salario, pero el término medio es menos complicado de lo que puede parecer. Y vamos a hablar precisamente ahora de las dos ofertas que se reportaron ayer, ahora mismo.
Esto no es confirmado, no es oficial, no va a ser oficial nunca hasta que ocurra, pero se habla de que los Kings han ofrecido por Jonathan Kuminga a Devin Carter, Dario Saric y una primera ronda protegida. Sobre esto diré que el salario es muy bajo, yo creo que aquí tendría que entrar alguien más, porque de hecho aquí el limitante más bien serían los Kings por lo poco que ofrecen a nivel de salario, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de lo que absorberían o no absorberían los Warriors, en base a lo que os decía antes, pensad en Sacramento, está enviando en salario pues un poco más de 10 millones de dólares. Son 10,3 millones entre los 4,9 de Devin Carter y los 5,4 de Dario Saric. A esos 10,3 millones le sumas 8,5 millones. Los Sacramento Kings podrían entonces absorber unos 18,8 millones de dólares de salario inicial de Kuminga. O sea, podríamos ver un sing and trade con Kuminga cobrando 18,8 millones. Tal vez, yo creo que Kuminga quiere más y por eso me sorprendería que no hubiera algo más en este intercambio. Pero bueno, la oferta de los Sacramento Kings es Devin Carter, Dario Saric y una primera ronda protegida, parece ser. Dario Saric es un exjugador, ya lo era en Golden State y lo sigue siendo, lo seguiría siendo en su vuelta a Golden State, ¿no? Pero Devin Carter a mí es un jugador que me gusta, un perfil que me gusta bastante para los Warriors, un poco una especie de relevo de Gary Payton al final, con más capacidad de tiro, más como base puro, pero un muy buen atleta, muy buen defensor, un pick de lotería del año pasado que estuvo lesionado, tuvo una lesión de hombro y casi no jugó en su primera temporada en la NBA, pero yo creo que es un buen valor, un jugador infravalorado y al que, no sé, tal vez los Kings se estén precipitando en dejar ir, ¿no? Pero si esta es la oferta, a ver, yo a estas alturas soy Golden State y probablemente lo haría. Porque ahora mismo, básicamente, tanto Kuminga como los Warriors son rehenes uno del otro, ¿no? Los Warriors no pueden hacer, no han hecho nada en agencia libre, nada, debido a la agencia libre restringida de Kuminga, ¿no? Creo que Devin Carter es un buen jugador. Si te llevas una primera ronda protegida y además muchísimo margen salarial para hacer adquisiciones y fichajes, podrían conseguir a Horford, podrían conseguir a DeAnthony Melton y tal vez adquirir a alguien más en la agencia libre. Yo aceptaría. Que entiendo que estén pidiendo más porque a lo mejor, siendo Sacramento, a lo mejor consigue sacar más. Si consigue sumar a Keon Ellis, que me parece una locura que esto sea una posibilidad, pero bueno, si consiguen sumar a Keon Ellis, genial. He leído por ahí que quieren a Keon Ellis o a Keegan Murray. Keegan Murray no debería ser intercambiado por Kuminga. Los Kings, y no digo que Keegan Murray vaya a ser un mejor jugador que Kuminga, simplemente seleccionas a un jugador en el pick 4 y lo tratas bien. Es lo que tiene que hacer Sacramento y no creo que sea una buena idea meterlo en rumores así. Para los Warriors me gustaría mucho Keegan Murray, la verdad. Pero esta es la oferta se supone que es la oferta de Sacramento ahora mismo. Y yo, o sea, si soy los Warriors en este momento intento apretar por un poco más, pero Devin Carter y un pick a mí me parece yo un buen comienzo por Jonathan Kuminga. Kuminga va a ser mejor jugador que Devin Carter, es muy probable, pero es que Kuminga no puede jugar en Golden State, no encajan en absoluto, ni va a encajar nunca, porque en el momento que se vaya Steve Kerr, tal vez las cosas cambien, pero al mismo tiempo cambian porque ya no está Curry, ya no está Draymond Green, es un equipo completamente nuevo. Y la relación con Kuminga ya está destruida, esto no se puede arreglar, se tiene que ir, y si se queda, si al final no hay ofertas, se queda para ser intercambiado en la temporada, pero Kuminga no va a querer seguir en Golden State y los Warriors no lo quieren, es la realidad. Y luego, por parte de los Phoenix Suns, esto es más difuso, ¿no? Se habla de que Grayson Allen 100% está sobre la mesa. Bueno, también sobre los Kings se dice que los Warriors no quieren a Malik Monk bajo ningún concepto. A mí me parece un poco exagerado eso. Creo que Monk es un buen jugador con un contrato bastante aceptable, pero entiendo la idea de buscar jugadores más jóvenes con más potencial. Y si no quieren a Malik Monk, entiendo que no querrán a Grayson Allen en absoluto. Y es la base del intercambio de Phoenix. De hecho, he leído por ahí algo de Grayson Allen y picks. Los Suns creo que no tienen ninguna elección de segunda ronda y tienen muy poco a nivel de valor en primera ronda, por lo que no sé qué picks estarían ofreciendo, pero bueno. Pero la base inicial del intercambio de la que se habla es Grayson Allen, pero también he visto por ahí algo de Grayson Allen más Nick Richards más Oso Ighodaro. Esto para mí mejora. Creo que Ighodaro es un jugador interesante que realmente encaja muy bien en Golden State. Nick Richards les da profundidad. El contrato de Grayson Allen dura 2 años más y cobra bastante. Para mí, desde luego, si soy Golden State, me interesa más la idea de Sacramento, menos carga salarial. Devin Carter es el mejor proyecto de los que se plantea aquí y un pick de Sacramento siempre es interesante, que algo así. Y esto a nivel salarial es más complicado porque Grayson Allen más Nick Richards más Oso Ighodaro son básicamente pues 17 millones más otros 7 millones más 24 millones. A Golden State estarían llegando 24 millones de dólares en salario. Para que lleguen para que Golden State pueda absorber 24 millones de dólares en salario, el salario inicial de Kuminga tiene que ser el doble de 24 millones menos 8,5. O sea, 24 menos 8,5, 15,5 millones. O sea, el salario inicial de Kuminga tiene que ser de 31 millones. Kuminga feliz, desde luego. Si los Suns le ofrecen
Firmar un salario inicial de 31 millones, claro que sí. Yo si fuera Phoenix no sé si me metería ahí. Al mismo tiempo, Kuminga es un jugador interesante que puede realmente aportar en Phoenix. Los Suns están apostando por no tener jugadores con capacidad natural de pase. Kuminga encaja muy bien en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que es un tío con mucho talento que conseguirlo por jugadores como Nick Richards, Grayson Allen yo soy Godaro me gusta, pero tampoco... A ver, está bien, pero tampoco vamos a decir que Oso Godaro es tan valioso como para no meterlo en un intercambio por Kuminga, ¿no? Las probabilidades de que Godaro tenga una mejor carrera que Kuminga son muy bajas. Pero es un salario potente, a mí es lo que me sorprende, la verdad. No sé, yo creo que los Warriors estarían pidiendo, probablemente si eliminas a Grayson Allen y añades a Royce O'Neal y haces un Royce O'Neal, Nick Richards o soy Godaro, ahí el problema es que el salario baja considerablemente y Kuminga a lo mejor ya no quiera, porque recordemos que un Sing and Trade el jugador también tiene que querer. Pero esto es un poco la situación en la que estamos. Kuminga tiene que estar de acuerdo, los Warriors tienen que estar de acuerdo y el equipo que está ofreciendo el intercambio tiene que estar de acuerdo. Y cuando Kuminga se valora más a sí mismo de lo que lo valoran los Warriors. Los Warriors al mismo tiempo son conscientes de que Kuminga es un jugador con valor y su mayor oportunidad de conseguir potencial a largo plazo, porque están perdiéndolo en él a la hora de intercambiarlo, también tiene un valor alto. Y los equipos son conscientes de que la situación está encallada e intentan conseguir a Kuminga barato porque es una oportunidad a nivel de assets intercambiados. Es un balance de tres elementos muy difícil. Y a lo mejor llegamos a una resolución pronto, sobre todo con Phoenix, porque los Suns son bastante Suns, que a lo mejor aparece un equipo sorpresa, a lo mejor es Miami o algo así, ya se verá. Pero bueno, esto es un poco la situación en la que está ahora mismo todo el tema de Kuminga y simplemente eso, recordad que si bien el salario de Kuminga solo cuenta la mitad, a esa mitad luego le podéis sumar 8 millones y medio de margen adicional para adquirir salarios, con lo que no es tan complicado, aunque no sea súper fácil ni se puede hacer con, bueno, de manera súper sencilla por ambas partes, porque también es cierto que en un caso como de los Kings están enviando tan poco salario que esto no es suficiente por Kuminga. Kuminga querrá más y faltará algo aquí probablemente. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy. Simplemente quería hablar de todo este tema porque veo que ha ganado mucha fuerza. Y simplemente vamos a responder una pregunta y acabamos. Y esta pregunta es de Iker Piñeiro y lo que dice es: parece un caso irreal, pero ya que siempre hablamos de máximos y excepciones, tenemos en cuenta... Bueno, siempre que hablamos de máximos y excepciones, tenemos en cuenta el crecimiento del límite salarial. ¿Qué pasaría si por un caso extremo coinciden las retiradas de LeBron, KD, Curry, etcétera, y caen estrepitosamente las audiencias y beneficios de la liga? ¿Los contratos pasarían a ser más bajos? ¿Hay una posibilidad de que el porcentaje del límite salarial sea negativo? El límite salarial no puede bajar, según normativa de la CBA. Obviamente entiendo que si entra un proceso de recesión en la NBA y la cosa se pone mal durante muchos años, la cosa cambia, ¿no? Pero puede no subir. O sea, el límite salarial puede no subir y estancarse y tener un crecimiento de cero. Eso sería básicamente estar en regresión, ¿no? Pero de entrada no contempla la posibilidad de bajarlo, tendría que ser algo extraordinario y algo realmente preocupante y dramático. Lo que sí que puede ocurrir eso es que no haya crecimiento. No están obligados a subir. Tienen un límite de 10% de subida anual en función de los beneficios, más de eso se divide en varios años, pero a nivel de subida mínima no la hay. O sea que básicamente si todo va muy mal, si de repente las audiencias bajan muchísimo, si a nivel de crecimiento la NBA decae, también tened en cuenta que tiene un contrato firmado ahora mismo muy potente que se reparte a lo largo de cada año, por lo que tampoco va a pasar eso. Eso podría pasar si realmente va muy mal en las próximas negociaciones de contrato televisivo dentro de 7 años, creo que es. Pero podrían no subir el límite salarial, eso es cierto, así que se puede estancar y quedar plano. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.